¿Puede una rosa cambiar el destino de una familia poderosa? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una experiencia emocionante, increíble y transformadora. Una historia de superación, de amor verdadero y de cómo la dignidad puede derrumbar los muros del poder y del prejuicio. Prepárate para vivir una narrativa impactante, donde cada decisión tiene un precio, cada secreto tiene un eco y cada rosa una espina. Te prometo que esta historia te conmoverá hasta el alma. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, porque en este espacio creemos que las historias de amor y justicia merecen ser contadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Queremos leerte, queremos sentirte parte de esta historia. La Ciudad de México respiraba un aire cálido aquella tarde. El sol caía como un líquido dorado sobre las fachadas coloniales de San Ángel y las terrazas estaban repletas de risas, copas y conversaciones en voz baja. Entre los aromas de café y carne asada, una figura solitaria caminaba con paso firme. Valeria Mendoza, una joven de 26 años, con las manos curtidas por el trabajo y los ojos cansados, pero llenos de vida. Su canasto de rosas era su única compañía. Había aprendido a sostenerlo con orgullo, como quien lleva su historia a cuestas. Desde niña vendía flores para ayudar a su abuela Aurelia, la mujer que la había criado desde que sus padres murieron en un accidente. Cada mañana, Valeria caminaba casi 1 hora desde Santa Lucía hasta el centro, y aunque el cuerpo dolía, nunca se quejaba. La dignidad, decía su abuela, no se mide por el dinero que tienes, sino por la forma en que te mantienes en pie cuando te quieren ver caer. Ese día, el destino la llevó al restaurante La Terraza de San Ángel, un sitio que ella conocía solo por las historias que escuchaba en la radio. El lugar donde los ricos cerraban tratos, los políticos brindaban y las apariencias valían más que la verdad. Valeria respiró hondo, enderezó la espalda y entró con paso tímido. Rosas frescas, recién cortadas, susurró, recorriendo las mesas. Los primeros clientes la ignoraron, otros fingieron no verla. Pero en la mesa 12, una mujer con vestido beige, uñas perfectas y mirada afilada, levantó la vista. «Mesero», dijo con tono cortante, «¿por qué permiten que esta gente entre aquí? Que esa niña se quite de mi vista». El silencio cayó sobre el salón como una losa. Algunos sonrieron, otros fingieron no oír. Valeria se quedó inmóvil, con las rosas apretadas contra el pecho. Quiso responder, pero las palabras se atragantaron en su garganta. En ese momento, un joven desde el fondo del salón levantó la voz. «¡Un momento!». Era Mateo Serrano, hijo del fundador de la cadena hotelera más influyente del país. Vestía con elegancia, pero sin ostentación. Su mirada, sin embargo, tenía algo distinto, una mezcla de indignación y compasión. Se levantó, caminó hasta la mesa 12 y sin decir palabra, tomó el canasto de Valeria. Dejó un billete en su mano, un monto que superaba lo que ella ganaba en una semana, y dijo con calma: «Si el problema son las rosas, me las quedo todas». El gesto fue simple, pero el efecto fue devastador. Los presentes lo miraron como si hubiese roto un pacto silencioso. Algunos se rieron por lo bajo. Un serrano defendiendo a una vendedora ambulante. «¿Qué sigue?», murmuró alguien. Valeria, con el rostro ardiendo, apenas logró balbucear un «gracias». No sabía si aquello era una humillación más elegante o un gesto sincero. Salió del restaurante con la cabeza erguida. Caminó hasta la esquina. Esperó a que nadie la viera y entonces dejó escapar las lágrimas que había contenido durante todo el día. Aquella noche, en la casa pequeña de ladrillo, el aroma del té de canela llenaba el aire. Doña Aurelia teje en silencio, sus manos moviéndose al ritmo de los recuerdos. Valeria entra despacio, con la mirada perdida.
Vendí todas las rosas, abuela, dice, pero su voz carece de alegría. Sobre la mesa deja el dinero doblado, limpio, como si no quisiera tocarlo. Fue un hombre rico. No sé si me ayudó o se burló de mí. Doña Aurelia la mira por encima de sus lentes. Hija, cuando un rico se acerca, no siempre lo hace por maldad, pero tampoco por bondad. A veces solo porque puede. Valeria asiente, sin saber si el dinero pesa más en el bolsillo o en la conciencia. Sin embargo, decide guardarlo. Su abuela necesita medicinas. El orgullo no cura enfermedades. Durante los días siguientes, la historia de la vendedora del restaurante comenzó a correr entre los meseros y empleados, y también entre los miembros de la familia Serrano. Mateo escuchó los comentarios de su primo Adrián, un hombre ambicioso que veía la empresa familiar como un tablero de poder. ¿Así vas a dirigir el imperio, defendiendo mendigas en restaurantes?, dijo con sarcasmo. Mateo solo respondió, no fue caridad, fue respeto. Pero las palabras de Adrián dejaron una sombra. En su mundo, los gestos humanos eran vistos como debilidades. Aún así, algo en el rostro de aquella joven lo había conmovido profundamente. No podía sacarla de su mente. La forma en que sostuvo la mirada, la dignidad en medio de la humillación. Era una fuerza que él no entendía, pero que necesitaba volver a ver. Un día decidió buscarla. Preguntó en el restaurante, en los mercados, en los parques, hasta que un vendedor de globos le dijo, «Ah, la muchacha de las rosas, siempre se sienta allá junto al kiosco». Allí estaba, con su canasto lleno, el cabello suelto y una expresión de paz que contrastaba con el ruido de la ciudad. «No vengo a comprar», dijo Mateo acercándose con cuidado. «Entonces, ¿a qué viene?», preguntó ella sin levantar la vista. «A pedirle que me deje aprender cómo se vende algo con el corazón». Ella lo miró, desconfiada, pero había algo en su tono, algo que la desarmó. Así comenzó una rutina improbable. El joven millonario pasaba los sábados junto a la vendedora, observando, ayudando, escuchando historias del barrio. A cambio, él le hablaba de su mundo, de contratos, hoteles y promesas que a veces valían menos que una flor marchita. Durante esas semanas, sin planearlo, comenzaron a cambiarse mutuamente. Mateo aprendió el valor del esfuerzo y Valeria descubrió que no todos los ricos eran iguales. Pero el destino, caprichoso y cruel, nunca deja avanzar sin poner pruebas. Una tarde, bajo el calor sofocante del mercado, Valeria sintió que el cuerpo le fallaba. El sudor le nubló la vista. Las piernas no respondían. Intentó sostenerse en el puesto de frutas, pero cayó desvanecida. El grito de los vendedores atrajo a Mateo, que había llegado minutos antes. No pensó, solo actuó. La cargó en brazos, la subió a su coche y la llevó directamente a la clínica Santa Regina, propiedad del Grupo Serrano. Los guardias intentaron detenerlo. «Señor Serrano, esta mujer no tiene seguro ni registro», dijo la recepcionista. Él respondió con firmeza, «Desde hoy está bajo mi nombre. Atiéndanla». Horas después, mientras Valeria dormía, Mateo esperó afuera del cuarto, sin moverse. Observaba la puerta cerrada, recordando las palabras de su primo. «Tu compasión te va a costar Doña Aurelia caro». Llegó esa noche. Su mirada no tenía miedo, sino una mezcla de gratitud y orgullo. «Gracias, señor Serrano», dijo con voz firme. «Pero le pido un favor, no confunda el deber con el destino. Mi nieta no necesita un salvador, solo necesita oportunidades limpias». Mateo no supo qué responder. Por primera vez, alguien le hablaba sin reverencias, sin interés, sin miedo. Y esa honestidad lo conmovió más que cualquier elogio. Valeria despertó al amanecer. Sobre su mesa había una rosa solitaria y una nota escrita a mano. «No tienes que agradecerme nada, solo recupérate. M».
Miró la flor marchita y una lágrima corrió por su mejilla. No sabía si era gratitud, confusión o algo más profundo. Así terminaba el primer acto de una historia que apenas comenzaba. Una historia donde la dignidad y el amor verdadero pronto se enfrentarían a la mentira, al poder y a un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. En el siguiente capítulo, un video manipulado lo destruirá todo. La sociedad volverá a juzgar, el dinero hablará más fuerte que la verdad, y Valeria aprenderá que el amor solo es real cuando sobrevive al escándalo. Pero antes de continuar, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que crea en el poder de la justicia y la superación. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te juzgaron sin conocerte? Porque, a veces, las rosas más hermosas nacen en el barro. Y esta historia apenas empieza. La lluvia llegó aquella semana sin aviso. Calles empapadas, charcos en las esquinas y el olor a tierra mojada que mezclaba melancolía y renacimiento. Valeria se recuperaba lentamente en la casa de Santa Lucía. Los días pasaban lentos, marcados por el sonido del reloj viejo de la abuela y el canto de los pájaros que se posaban sobre el tejado. El médico había recomendado reposo, pero el descanso nunca fue algo natural para ella. Sentía la urgencia de volver al trabajo, de sostenerse por sí misma. La abuela Aurelia, con su sabiduría callada, la vigilaba desde la mecedora. Sabía que el cuerpo podía sanar con medicinas, pero el alma tardaba más. Había algo en Valeria, una inquietud, una mezcla de agradecimiento y desconfianza hacia aquel joven que había aparecido en su vida como un rayo en medio de la tormenta. Él, Mateo Serrano, no había vuelto desde la noche en que la internó. Solo envió un mensaje breve, casi impersonal, deseándole pronta recuperación. Pero esa distancia no duraría mucho. Una mañana, cuando el reloj marcaba las 10, el sonido de un motor detuvo la rutina. Un automóvil negro se estacionó frente a la casa. No era Mateo, era Tomás, su chofer, un hombre de rostro amable, cabello gris y modales antiguos. Llevaba en las manos un termo de metal y una bolsa de papel. «Buenos días, señorita Valeria», dijo con voz grave pero cordial. «El señor Serrano me pidió que le trajera esto». Valeria frunció el ceño. Esperaba cualquier cosa menos lo que Tomás colocó sobre la mesa. Un frasco de jarabe, unas medicinas y un recipiente de caldo humeante. «¿Caldo?», preguntó sorprendida. Tomás sonrió. «De doña Tere, la vecina de su jefe. Ella insistió en prepararlo. Dijo que nada cura mejor que el cariño de una abuela prestada». El gesto era simple, casi doméstico. No había joyas, no había flores caras ni perfumes, solo medicina y comida caliente. Y en ese detalle, Valeria entendió algo. Mateo estaba respetando su espacio. Había escuchado a su abuela. Había comprendido que la ayuda verdadera no humilla ni presume, solo sostiene. Doña Aurelia, desde la mecedora, observaba la escena con ojos atentos. No dijo nada al principio, pero cuando Tomás se marchó, murmuró apenas. Cuando el corazón se ofrece sin ruido, a veces es sincero. Pero nunca olvides, hija, quien ayuda de verdad no hace ruido. Valeria guardó esas palabras como un escudo, porque si algo temía más que la pobreza, era deberle algo a alguien poderoso. Y sin embargo, había algo distinto en ese vínculo con Mateo, una línea invisible entre gratitud y orgullo que ambos parecían cuidar con delicadeza. Los días siguientes, Tomás volvió 2 o 3 veces más, siempre con discreción. A veces traía frutas, otras veces solo noticias. Nunca cruzaba la puerta sin anunciarse, nunca dejaba que su presencia interrumpiera la rutina. Valeria comenzó a esperarlo, no por lo que traía, sino porque en su silencio había respeto. Una tarde, mientras Tomás esperaba en el coche, Mateo decidió aparecer. Llegó sin aviso, con ropa sencilla, sin el aire de magnate que solía acompañarlo. La calle estaba húmeda
y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma del caldo que doña Aurelia había preparado. «Vine a ver cómo estás», dijo él con voz suave. «Ya estoy bien», respondió ella sin mirarlo directamente. Pero no hacía falta venir. Mateo asintió. Su tono no era defensivo, sino genuinamente humilde. «Lo sé. No quería invadir, solo quería asegurarme de que tenías lo necesario». Valeria cruzó los brazos. «Tengo lo que necesito. Y si de verdad quieres ayudar, no me traigas cosas. Ayúdame a venderlas». Él frunció el ceño, confundido. «¿A venderlas? Las flores, las que cultivo con mi abuela. Necesito contactos, no regalos. Tú conoces a gente del mercado de Jamaica, a distribuidores, a compradores. Eso, Mateo, sería una oportunidad». El silencio que siguió fue largo, casi solemne. Mateo entendió la lección. No se trataba de lástima ni de redención, se trataba de respeto. Valeria no quería ser su deuda ni su trofeo, quería ser su igual. Esa misma semana, él cumplió su palabra. Llamó a 2 contactos del mercado, habló con proveedores, organizó una reunión, pero antes de hacerlo pidió permiso. «No quiero decidir por ti», le dijo. «Solo abrir puertas. Si tú quieres cruzarlas, ese será tu mérito». Y así lo hizo. Valeria se presentó en el mercado de Jamaica con sus propias flores, con la ayuda de su abuela y de otras mujeres del barrio. Fue un día largo, lleno de nervios, pero también de orgullo. Cuando regresó a casa, las manos le temblaban. Había vendido todo. Mateo la llamó esa noche. «¿Cómo te fue?» «Vendí cada ramo», respondió ella. «Pero no gracias a ti, gracias a mí». Él sonrió al otro lado del teléfono. Eso era justo lo que quería oír. Doña Aurelia escuchó parte de la conversación. No dijo nada hasta que Valeria colgó. Entonces, con voz baja, pronunció una frase que sonó más a advertencia que a consejo. «No olvides, hija, la gente poderosa también se encariña, pero a veces confunde cariño con control. Si el corazón se abre, que sea porque tú lo decides, no porque alguien lo compra con promesas». Valeria asintió. «Lo sé, abuela. Mateo no me debe nada, ni yo a él. Por ahora», susurró la anciana, mirando la llama de la vela que parpadeaba en la mesa. «Por ahora». Esa noche, Valeria se quedó despierta. Pensaba en las palabras de su abuela, en las visitas de Tomás, en las miradas sinceras de Mateo y en la delgada línea entre ayuda y dependencia. Sabía que el agradecimiento podía transformarse en algo más profundo, algo peligroso, pero también sabía que había cosas que el alma no podía evitar sentir. El amanecer llegó con una promesa muda. El viento entró por la ventana, moviendo los pétalos secos de las rosas que aún guardaba del mercado. Afuera, la ciudad despertaba sin saber que algo estaba germinando en el corazón de aquella mujer. No era amor todavía, era respeto, era confianza. Y eso, para Valeria, era el primer paso hacia una libertad que todavía no entendía del todo. Esa tarde, cuando el sol bajaba detrás de los techos de lámina, Mateo envió un último mensaje. «Gracias por enseñarme que la ayuda no se mide por lo que se da, sino por lo que se respeta». Ella leyó la frase varias veces, sin responder. Guardó el teléfono, miró el cielo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le devolvía el equilibrio que le habían arrebatado tantas veces. La historia, sin embargo, apenas comenzaba a trazar sus límites, porque el respeto que hoy los unía pronto sería puesto a prueba por la ambición, la mentira y un secreto que se arrastraba en silencio desde los pasillos del poder. En el próximo capítulo, descubrirás cómo esa línea frágil entre ayuda y manipulación se rompe de manera inesperada y reveladora. Pero antes de seguir, dale like a este video. Activa la campanita de notificaciones. Comparte esta historia con alguien que crea en la superación y la dignidad. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas de Mateo y Valeria. ¿Qué harías tú en su lugar?
y desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario tuyo ayuda a que más personas descubran historias de amor verdadero, transformación personal y renacimiento emocional. El aire esa tarde tenía un peso extraño. Era una de esas tardes en que el silencio parece anunciar algo que aún no tiene nombre. En la pequeña casa de Santa Lucía, el olor a sopa de verduras se mezclaba con el humo leve de una vela que doña Aurelia había encendido frente al retrato de su difunto esposo. Valeria cortaba flores secas en el patio, preparando los nuevos ramos para el mercado. La vida, poco a poco, volvía a su ritmo, pero en el fondo, un presentimiento la acompañaba desde el amanecer. Una punzada en el pecho, una intuición que no sabía explicar. Doña Aurelia, sentada en su mecedora, parecía más cansada de lo habitual. Sus manos, siempre firmes, temblaban apenas. «Abuela, ¿te sientes bien?», preguntó Valeria, dejando las flores sobre la mesa. La mujer respiró hondo. «Solo un poco de cansancio, hija. No te preocupes, ya sabes que el corazón a veces recuerda su edad antes que la cabeza». Pero aquella frase, tan llena de sabiduría, fue interrumpida por el sonido sordo de algo cayendo. Valeria se giró a tiempo para ver cómo su abuela se desplomaba lentamente, con una mano sobre el pecho y los ojos desbordados de dolor. Los segundos se volvieron plomo. El mundo se contrajo en un solo grito. «¡Abuela, no!». El teléfono cayó de sus manos mientras marcaba los números de emergencia. Las lágrimas, el temblor, el miedo, todo era una masa que no le permitía pensar. Y entonces, sin saber cómo, recordó el único número que tenía guardado con esperanza, el de Mateo Serrano. Cuando él respondió, no hubo explicaciones. Solo escuchó su voz, entrecortada y llena de pánico. «Mi abuela no respira bien. Por favor». Mateo no preguntó nada. Colgó, llamó a la ambulancia, habló con la clínica Santa Regina y aseguró un cupo inmediato en cardiología. Luego, sin perder un segundo, subió a su coche. Mientras tanto, Tomás ya estaba en camino hacia Santa Lucía, siguiendo las instrucciones exactas de su jefe. Eran minutos de plomo, donde cada segundo pesaba como una eternidad. El sonido de la sirena se mezcló con el pulso de los corazones que por distintos motivos latían con miedo. Cuando la ambulancia llegó, Valeria subió con su abuela sin soltarle la mano. El rostro de doña Aurelia estaba pálido, su respiración apenas audible. «Aguanta, abuela, por favor. No te vayas. No ahora», susurró Valeria, sintiendo cómo la desesperación le oprimía el alma. En el hospital, Mateo ya los esperaba en la entrada, hablando con los médicos, organizando todo con una calma que solo se logra cuando el miedo se disfraza de control. «Cardiología, sala 2. Estabilícenla de inmediato», ordenó con voz firme. Valeria, al verlo, sintió una mezcla de alivio y confusión. Quería agradecerle, pero no podía. El miedo era demasiado grande. Las puertas de la sala se cerraron. El sonido del monitor cardíaco marcó un ritmo irregular que helaba la sangre. Valeria se quedó de pie, sin fuerzas, sin palabras. Mateo se acercó y la tomó del hombro. «Respira», le dijo suavemente. «No estás sola». Esa frase tan simple fue como una grieta en el muro de orgullo que ella había construido durante toda su vida. Por primera vez dejó que alguien la sostuviera. Las horas en urgencias pasaron lentas, interminables. El reloj parecía burlarse del dolor humano, girando despacio sin empatía. En algún momento, Mateo recibió una llamada. Su asistente le recordó que esa noche debía cenar con un grupo de inversionistas japoneses, una reunión clave para su empresa. Podría haber ido. Podría haber dejado que los médicos se encargaran, pero no lo hizo. Miró a Valeria, sentada junto a la máquina de café, con el rostro hinchado de tanto llorar. Y sin dudar, dijo al teléfono: «Cancela la cena. No pienso moverme de aquí». A partir de ese momento, el rumor comenzó.
Los empleados del hospital murmuraban. Los médicos lo observaban con curiosidad. Y en los pasillos, la historia crecía como un susurro imparable. ¿Quién es esa mujer por la que el señor Serrano ha dejado a sus socios esperando? Dicen que es una vendedora de flores. ¿Una vendedora? Imposible. Pero era cierto. El heredero de un imperio estaba sentado en una silla de plástico, esperando junto a una muchacha de barrio, mientras su mundo de poder y apariencias comenzaba a resquebrajarse en silencio. A medianoche, el cardiólogo salió al pasillo. La paciente está estable. Fue un infarto leve, pero necesitaremos vigilancia. No está fuera de peligro, pero hay esperanza. Valeria se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Mateo respiró profundamente. Por un instante, ambos permanecieron así, unidos por un alivio que no necesitaba palabras. Horas después, cuando dejaron entrar a los familiares, Valeria caminó hasta la cama de su abuela. Doña Aurelia abrió los ojos lentamente. «Mira quién vino», susurró, débil pero lúcida. «El muchacho de las rosas». Valeria sonrió entre lágrimas. «No te esfuerces, abuela. Descansa». Mateo se acercó despacio. «Doña Aurelia, me alegra verla mejor». Ella lo miró con una expresión entre gratitud y advertencia. «El corazón es como la tierra, señor Serrano. Si se pisa sin cuidado, se quiebra». Él asintió en silencio. Esa frase se grabó en su mente como una marca invisible. Cuando la noche se hizo más profunda y el hospital se quedó en penumbra, Valeria y Mateo compartieron un silencio largo al pie de la cama. Fue entonces cuando el pacto silencioso se selló. No hubo promesas vacías ni palabras románticas, solo verdad. Valeria habló primero. «Si mi abuela sale de esto, voy a estudiar gestión. No quiero quedarme vendiendo flores toda mi vida. Quiero saber cómo crecer sin depender». Mateo la miró, sorprendido por la firmeza de su voz. «¿Y si eso ocurre?», dijo él. «Prometo algo también». «¿Qué cosa?». «Prometo darte puertas, no cadenas. Nunca usaré mi poder para decidir por ti. Solo abriré caminos. El resto lo harás tú». Ambos quedaron en silencio. En la habitación solo se oía el pulso regular de la máquina que marcaba la vida que regresaba poco a poco al cuerpo de la anciana. La madrugada los encontró allí, vigilando, compartiendo un cansancio distinto, el de quienes sienten que algo ha cambiado, que la línea entre gratitud y afecto comienza a desdibujarse. No era aún amor, pero era algo que se le parecía, un respeto tan profundo que dolía. Cuando el sol despuntó sobre los cristales del hospital, Valeria se levantó, estiró la manta de su abuela y miró a Mateo. «Gracias», dijo sin adornos, «pero recuerda lo que ella dijo. Los corazones son tierra sagrada». Él sonrió. «Lo recordaré». Salieron juntos de la habitación y por un momento el pasillo pareció más claro, más humano. Porque entre dos mundos, el de las rosas y el del poder, había nacido un pacto invisible, tejido con respeto y con promesas que, aunque pequeñas, tenían el peso de lo eterno. En el siguiente capítulo descubrirás cómo ese vínculo silencioso provocará una tormenta dentro del propio imperio serrano. Las apariencias empezarán a resquebrajarse y un rumor se convertirá en traición. El amor y la lealtad serán puestos a prueba y una verdad reveladora cambiará sus destinos para siempre. Pero antes, da like a este video, activa la campanita de notificaciones, comparte esta historia con alguien que crea en el poder de la esperanza y la justicia y comenta qué piensas sobre este pacto entre Mateo y Valeria. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas y si alguna vez sentiste que la vida te puso al límite solo para enseñarte en quién podías confiar. Las semanas siguientes se deslizaron como un río tranquilo, pero debajo de esa aparente calma se gestaban murmullos, sospechas y verdades que todavía no encontraban su forma. Doña Aurelia se recuperaba lentamente, caminando con paso débil, pero firme,
por el pequeño patio lleno de macetas. El olor de las rosas volvía a llenar la casa, mezclándose con el aroma de café recién colado y el sonido distante de la radio del vecino. La vida parecía volver a su cauce. Sin embargo, en el barrio, las voces nunca se aquietan del todo. Desde las ventanas, los murmullos se colaban con disimulo. Dicen que el señor rico viene seguido. ¿El de los hoteles? El mismo. Ya ves, a los ricos no se les cree. Siempre hay algo detrás. El barrio tenía memoria larga y confianza corta. Para la gente de Santa Lucía, ningún poderoso llegaba por bondad. Valeria lo sabía. Lo sentía en cada mirada, en cada sonrisa que ahora tenía una sombra de sospecha. Cuando salía a vender sus flores, las vecinas la miraban distinto, algunas con envidia, otras con desconfianza. Doña Aurelia lo notó antes que ella. «No escuches lo que dicen, hija», le aconsejó una mañana mientras regaba las plantas. «La gente teme lo que no entiende». Valeria suspiró. «No me duele lo que dicen, abuela. Me duele que crean que necesito que alguien me rescate». El amor, pensaba, no debía ser una deuda ni un rumor. Debía ser una elección libre, limpia, sin el peso del qué dirán. Y aún así, la distancia entre lo que uno siente y lo que el mundo cree era abismal. Mateo seguía visitando a la familia con discreción, siempre acompañado por Tomás. Nunca llegaba sin avisar, nunca imponía su presencia. Traía consigo papeles, folletos de cursos, ideas para mejorar el negocio de las flores. Valeria escuchaba, tomaba notas y devolvía siempre una misma mirada, la de quien agradece sin entregar su independencia. Una tarde, él llegó con una pequeña caja envuelta en papel de seda. «No es gran cosa», dijo, bajando la voz. «Solo pensé que te gustaría tenerlo. Dentro un reloj de pulsera, fino, elegante, demasiado caro para una vendedora de flores». Valeria lo miró sin tocarlo. El brillo del metal le recordó algo que su abuela le había dicho una vez. «No todo lo que brilla es oro, a veces es una cadena pulida». Lo cerró con cuidado, lo devolvió a sus manos y con una serenidad que desarmó al joven empresario dijo: «Gracias, pero prefiero aprender Excel». Él la miró, confundido. «¿Excel? Sí. Si voy a administrar mi propio negocio, necesito saber cómo hacer presupuestos, cuentas, inventarios. Eso vale más que un reloj». El silencio se hizo largo, pero no incómodo. En ese instante, Mateo comprendió que aquella mujer no era como nadie que hubiera conocido antes. No buscaba regalos, ni promesas, ni protección. Buscaba herramientas. Esa respuesta, que para muchos habría sido una ofensa, para él fue una lección. Por primera vez entendió que el amor verdadero no se compra ni se conquista, se merece. Y el respeto, en ella, era más fuerte que cualquier joya. En el barrio, la historia cambió de tono. El rumor de que la muchacha se vendió se fue diluyendo cuando vieron a Valeria abrir su pequeño puesto en el mercado, ahora con una libreta donde apuntaba cada venta, cada gasto, cada proveedor. «Mira, la de las rosas ya tiene negocio», decían las vecinas, y sin dejar de ser la misma. Eso sí, la cabeza en alto. Doña Aurelia sonreía desde el banco del patio. Sabía que los prejuicios se desarmaban con hechos, no con explicaciones. Una tarde de domingo, Mateo la invitó a caminar por Coyoacán. El cielo estaba limpio. Las calles vibraban con el aroma de canela, chocolate y churros recién hechos. Los músicos tocaban en la plaza y el murmullo de la gente llenaba el aire con una calidez que contrastaba con los mundos opuestos de ambos. Caminaron sin prisa. Hablaron de todo y de nada, de las flores, de los hoteles, del futuro. Valeria reía más que antes, con esa risa clara que parecía curar el cansancio del alma. Mateo la escuchaba, fascinado. Cuando se detuvieron frente a la fuente de los coyotes, él bajó la mirada como si buscara las palabras entre los reflejos del agua. «Valeria», dijo finalmente, «hay cosas que uno siente antes de entender,
y yo siento que contigo todo tiene sentido. Ella lo miró en silencio. Sus ojos reflejaban ternura, pero también una fuerza que intimidaba. Mateo, respondió, no digas cosas que no puedas sostener. Mi vida no es una historia de cuento, es una lucha. No quiero salvarte, replicó él con voz baja. Quiero acompañarte. El aire cambió, los sonidos del parque parecieron alejarse. Ella respiró hondo, se acercó un paso y dijo con calma, si me amas, que sea con respeto. Y si seguimos este camino, quiero que quede claro, mi progreso no será un trofeo para ti. No quiero que digan que subí porque un hombre rico me extendió la mano. Quiero que digan que subí porque no la solté. Mateo asintió. Entonces, que así sea. No hubo beso, no hubo música de fondo, solo un acuerdo tácito entre dos almas que se reconocían distintas, pero dispuestas a construir algo real. El amor que nace de la igualdad, no del rescate. Esa noche, Valeria volvió a casa con una sonrisa discreta. Doña Aurelia la esperaba en la puerta, envuelta en una manta. ¿Te divertiste, hija? Sí, abuela, mucho. Entonces recuerda, si ese amor te hace más libre, es bueno. Si te encadena, no lo aceptes, aunque venga envuelto en oro. Valeria la abrazó, y en ese abrazo se selló la comprensión de lo que realmente valía la pena. No los regalos, no las apariencias, sino el amor que te deja seguir siendo tú. Esa noche, mientras el barrio dormía, una luz seguía encendida en la ventana de Valeria. Sobre la mesa, la libreta de cuentas abierta y una flor seca como separador. A un lado, el teléfono con un mensaje de Mateo. Gracias por enseñarme que el amor no se demuestra con regalos, sino con respeto. Ella sonrió y escribió debajo, sin enviarlo. Y gracias por entender que no quiero ser admirada, sino acompañada. Luego, apagó la lámpara. El viento movió las cortinas y el aroma de las rosas llenó la habitación como una promesa. En el próximo capítulo, las sombras del poder comenzarán a aparecer. El rumor del barrio se convertirá en noticia, y lo que empezó como una historia íntima se transformará en escándalo. Los cimientos del imperio serrano temblarán y el amor entre Mateo y Valeria enfrentará su primera gran prueba pública. Pero antes, deja tu like, activa la campanita, comparte esta historia con alguien que crea en la fuerza del amor verdadero y la dignidad, y comenta desde qué lugar del mundo nos acompañas y qué opinas sobre este amor que desafía al qué dirán. Porque el amor que vale la pena no teme al juicio de los demás, solo teme traicionarse a sí mismo. El amanecer llegó con una luz dorada que parecía pintar de esperanza los edificios de la ciudad. Era un día esperado por muchos, pero para Mateo Serrano y Valeria Mendoza tenía un peso que iba mucho más allá de una simple inauguración. El nuevo hotel del Grupo Serrano en Torres, en pleno corazón de Polanco, estaba a punto de abrir sus puertas. Afuera, los autos de lujo se alineaban frente al gran vestíbulo de cristal. Los reporteros preparaban sus cámaras y los empresarios murmuraban los nombres de quienes llegarían al evento. Polanco respiraba lujo. Los perfumes caros flotaban en el aire. Los zapatos brillaban con reflejos metálicos y las sonrisas, cuidadosamente ensayadas, se mezclaban con el ruido de los flashes. Todo era perfecto, todo menos la certeza de que, detrás de ese brillo, había historias que no se contaban. Luchas, sacrificios y pactos silenciosos. Valeria llegó unos minutos antes de que comenzara el evento. No iba vestida como las mujeres del círculo de Mateo, sin joyas, sin maquillaje exagerado, sin vestidos de diseñador. Llevaba un conjunto sencillo, de lino claro, hecho por una costurera del barrio. Su cabello, suelto y natural, y en las manos una pequeña rosa blanca, símbolo de todo lo que había defendido. El chofer, Tomás, la acompañó hasta la entrada principal. ¿Lista, señorita Valeria?, preguntó con su habitual respeto.
Más lista de lo que estuve en toda mi vida, respondió ella con calma, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Cruzó el vestíbulo y quedó impresionada. El lugar era imponente. Pisos de mármol pulido, lámparas colgantes de cristal y en el aire un suave perfume a bugambilia, la flor favorita de Mateo. Todo había sido diseñado para transmitir elegancia, pero en medio de tanto lujo, Valeria no se sintió fuera de lugar. Ya no. Había aprendido que la dignidad no depende del entorno, sino de la postura con la que se camina por él. Mateo la vio entrar desde el fondo del salón. Su mirada se suavizó de inmediato. Para él, Valeria no era solo la mujer que había transformado su vida, era también la prueba de que la humildad y la grandeza podían coexistir. Se acercó y le ofreció el brazo. «Llegaste justo a tiempo». «No me gusta hacer esperar a nadie», dijo ella con serenidad, «pero menos aún a mi propio destino». Los fotógrafos giraron sus lentes. Los flashes comenzaron a parpadear con intensidad. «¿Quién es ella?», murmuraban algunos. «¿No es la florista del mercado?». El rumor era cierto. Vino con él. Las miradas se multiplicaron y los susurros disfrazados de cortesía llenaron el ambiente. Pero Valeria siguió caminando, sin bajar la vista, sin acelerar el paso. Sabía que el peor error ante la crítica era dar señales de miedo. El evento comenzó puntual. La orquesta de cámara interpretaba piezas suaves, mientras los invitados se acomodaban en sus mesas. El consejo directivo del grupo hotelero se alineaba al fondo, junto a las cámaras de televisión. Y justo al centro, un atril con el logotipo del nuevo hotel, Serrano Palace Polanco. Cuando el presentador anunció el inicio del acto, Mateo subió al escenario entre aplausos medidos. Tomó el micrófono y tras los saludos protocolarios cambió el tono de voz. Su discurso comenzó como todos esperaban, cifras, estrategias, palabras de éxito. Pero pronto giró hacia algo completamente distinto. Este hotel, dijo, no nació solo del lujo ni del poder económico. Nació también de la inspiración que una persona me dio cuando me recordó que el trabajo digno vale más que cualquier fortuna heredada. El público murmuró. Los ejecutivos del consejo se miraron desconcertados. Mateo hizo una pausa y añadió, por eso, este proyecto tiene un corazón muy especial. Y hoy quiero presentarlo. Con una señal, las luces se atenuaron. Una cortina de terciopelo rojo cayó lentamente, revelando una vitrina de cristal llena de flores. Las paredes del vestíbulo se iluminaron con el nombre en letras doradas, Rosas de Valeria. El silencio fue inmediato. Los flashes estallaron segundos después. Algunos asistentes aplaudieron sin saber por qué. Otros intercambiaron miradas de sorpresa. Mateo continuó. Esta floricultura, instalada en el corazón de nuestro hotel, no es un detalle decorativo. Es una empresa fundada y dirigida por Valeria Mendoza. Ella y un grupo de mujeres de Santa Lucía cultivaron cada una de estas rosas. A partir de hoy, su trabajo tendrá aquí un espacio propio, digno y reconocido. Valeria sintió que el mundo se le encogía en el pecho. Todo ese tiempo, sin saberlo, Mateo había planeado esa parte del proyecto, pero no como un regalo, sino como un reconocimiento. Caminó hacia el escenario. Cada paso parecía pesar toneladas. Sabía que estaba frente a cientos de ojos, algunos admirativos, otros envenenados, y frente a un micrófono que no perdona errores. Tomó aire, y cuando habló, su voz fue firme. Agradezco esta oportunidad, pero debo dejar algo claro. Ningún proyecto vale si no está basado en la justicia. Así que antes de aceptar, necesito que se establezcan 3 cláusulas. Los murmullos se reanudaron, ahora más intensos. Mateo la miraba con atención. Primera cláusula: salario justo para todas las mujeres que trabajen aquí. Ni un peso menos que el valor de su esfuerzo. Segunda, contrato con transparencia.
Ningún proveedor podrá inflar precios ni robar el fruto del trabajo ajeno. Y tercera, autonomía administrativa. Mi nombre no será una marca decorativa, será una responsabilidad. Los ejecutivos del consejo comenzaron a moverse en sus asientos. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban a Mateo esperando su reacción. Él, sin apartar la mirada de Valeria, sonrió. «¡Aceptado!», dijo alto y claro. El público estalló en aplausos. Al principio tímidos, luego sinceros. Las cámaras captaban cada gesto. La prensa tomaba notas y los titulares empezaban a redactarse en tiempo real. En la primera fila, el primo de Mateo, Adrián Serrano, observaba con una mueca disimulada. Su mente ya trabajaba en silencio, calculando cómo ese discurso de igualdad podía convertirse en una grieta dentro del imperio. Pero en ese momento nadie pensaba en conspiraciones, solo en lo que acababa de suceder. Una vendedora de rosas acababa de negociar con un grupo de magnates en su propio terreno y había ganado. Cuando los aplausos cesaron, Valeria se volvió hacia Mateo. Ambos se miraron con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Era un triunfo compartido, pero también una declaración de independencia. Él se inclinó y casi en un susurro le dijo: «Gracias por recordarme que el poder solo tiene sentido si levanta a otros». Ella respondió con una sonrisa leve. «Y gracias por entender que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor». Fue entonces cuando el murmullo del público se detuvo. Él dio un paso hacia ella y la besó. No fue un beso impulsivo ni romántico en exceso. Fue un gesto de respeto y compromiso, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían superado juntos. Pero el salón entero se encendió de murmullos. Los flashes, los titulares, los comentarios, todo comenzó a girar fuera de su control. Minutos después, los titulares ya se escribían. Cenicienta del siglo XXI. La vendedora de flores que conquistó Polanco. El heredero y la florista. Amor o estrategia empresarial. Rosas de Valeria. La historia de la mujer que enamoró al magnate Serrano. Ella sabía que eso pasaría. Sabía que el amor entre clases distintas nunca es solo amor. Es noticia, es escándalo, es debate. Por eso, antes de retirarse, fue al despacho donde el equipo contable preparaba los contratos. Pidió copias certificadas, revisó cada cláusula, firmó con pulso firme y guardó todo en una carpeta. Al salir, uno de los periodistas intentó interceptarla. «Señorita Mendoza, ¿cómo se siente al ser llamada la Cenicienta del siglo XXI?» Ella lo miró con serenidad. «Me siento como siempre, trabajando. La diferencia es que hoy mis rosas tienen dirección fija», y siguió su camino. Esa noche, el barrio de Santa Lucía no hablaba de otra cosa. La televisión mostraba el evento en cadena nacional. Los vecinos se reunían frente a la pantalla del bar de la esquina, señalando con orgullo: «Es Valeria, la de las rosas. Mira dónde llegó. ¡Qué coraje! ¡Qué dignidad!». Doña Aurelia observaba la transmisión desde su silla de madera, en silencio. Cuando la entrevista terminó, apagó la televisión y suspiró. «El ruido del éxito, hija», murmuró para sí. «Pero el ruido también atrae al viento, y el viento siempre trae pruebas». Valeria llegó poco después, exhausta. Dejó la carpeta sobre la mesa y se quitó los zapatos. «¿Te fue bien?», preguntó la abuela, con esa calma que ya era su marca. «Sí, abuela, pero no sé si esto es un comienzo o una trampa». Doña Aurelia sonrió. «Todo comienzo es ambas cosas. Lo importante no es el regalo, sino lo que haces con él». Valeria se sentó junto a ella, mirando por la ventana el brillo lejano de Polanco. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Había conseguido respeto, visibilidad y justicia para otras mujeres. Pero también sabía que cada aplauso tiene su sombra y que los poderosos rara vez perdonan a quien les recuerda su humanidad. Guardó la carpeta de documentos en un cajón, junto a la libreta donde anotaba sus ventas del mercado. Cerró los ojos
y susurró para sí: si alguna vez intentan borrar mi historia, que sea el trabajo quien la defienda. Y así, entre el eco de los aplausos y los rumores de la prensa, terminó el día en que Rosas de Valeria nació ante el mundo. Un nombre que florecía con fuerza, pero que pronto sería puesto a prueba por los secretos, las mentiras y las trampas del poder. En el próximo capítulo, la calma se romperá. Un video manipulado y una traición dentro del grupo Serrano pondrán en duda todo lo que Valeria ha construido. El amor enfrentará la humillación pública y la verdad se convertirá en la única arma posible. Antes de seguir, da like a este video, activa la campanita de notificaciones, comparte esta historia con quien crea en la dignidad y la justicia y comenta desde qué ciudad nos acompañas. Cuéntanos, ¿crees que Valeria podrá mantener su independencia ante la tormenta que se aproxima? Porque los jardines más bellos no temen al viento, pero el viento, cuando llega del poder, nunca sopla con inocencia. El éxito, cuando llega demasiado rápido, tiene una forma de atraer la envidia, como el perfume atrae a las abejas. Las semanas posteriores a la inauguración en Polanco fueron una mezcla de celebración y atención mediática. El nombre de Valeria Mendoza aparecía en los titulares, en revistas y hasta en los noticiarios de la noche. De vendedora de flores a empresaria modelo. Una historia inspiradora de amor y trabajo digno. Pero cada luz que brilla también proyecta una sombra, y en esa sombra alguien esperaba su momento. Regina Ledesma lo observaba todo desde lejos. Modelo, socialité, expareja de Mateo. Había acompañado al joven empresario durante los años de su ascenso y nunca había aceptado su partida con serenidad. Su mundo se sostenía en la apariencia y ver a Mateo al lado de una mujer humilde la devoraba por dentro. Para ella, aquello no era amor, era una humillación pública. Y junto a ella, como un cómplice oportunista, estaba Julián Serrano, primo de Mateo y miembro del consejo directivo. Ambicioso, calculador y resentido por no haber heredado la dirección general del grupo. Ambos compartían el mismo objetivo: destruir a Valeria y arrastrar con ella al hombre que había osado desafiar las reglas del poder. Fue Julián quien consiguió los primeros clips, grabaciones internas del hotel, editadas con precisión. En ellas, Valeria aparecía reunida con proveedores y trabajadores, revisando presupuestos, conversando sobre costos y comisiones de venta. Palabras inocentes, aisladas de su contexto, pero manipuladas con habilidad para sonar a corrupción. Regina sonrió cuando vio el resultado final. Nadie creería que esa mujer humilde puede hablar de dinero sin ensuciarlo. Si parece ambición, lo será. El video fue filtrado a los medios una mañana de martes. Los titulares no tardaron en cambiar de tono. Escándalo en Serrano en Torres. La florista millonaria bajo sospecha de fraude. Filtran grabaciones que implican a Mateo Serrano y a su pareja en presuntos pagos ilegales. El golpe fue devastador. En cuestión de horas, el consejo directivo se reunió de emergencia. Los accionistas exigieron respuestas y la prensa acampó frente a la sede corporativa. Mateo entró a esa reunión con la frente en alto, pero el corazón deshecho. Sabía que era una trampa, pero no tenía pruebas inmediatas. El video, manipulado con precisión, mostraba frases fuera de contexto que podían convencer a cualquiera. No hay margen para explicaciones, dijo Julián, fingiendo pesar. La reputación del grupo está en juego. El presidente del consejo lo miró con severidad. Por decisión unánime, Mateo Serrano queda suspendido de sus funciones. Hasta que la investigación concluya, no podrá representar ni firmar en nombre de la empresa. El silencio en la sala fue brutal. Mateo solo asintió. No discutió, no rogó. Sabía que enfrentarse al consejo sería inútil.
Dejó sobre la mesa las llaves de su coche, el reloj corporativo que todos los directivos llevaban como símbolo de pertenencia, y salió sin mirar atrás. Afuera, las cámaras lo esperaban como hienas. Es cierto que su novia manipulaba contratos. La vendedora de flores era una fachada para lavado de dinero. ¿Qué tiene que decir sobre los videos? No respondió. Solo caminó hasta la acera, respiró profundo y desapareció entre la multitud. Esa misma tarde, Valeria se enteró de la noticia por televisión. El rostro de Mateo, serio y cansado, aparecía en pantalla junto a titulares crueles. No hubo lágrimas, solo una sensación amarga, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Doña Aurelia, desde su silla, la observó con preocupación. «¿Qué vas a hacer, hija?» «Lo que siempre hago, abuela», respondió con serenidad. «Trabajar». Y lo cumplió. Mientras los periódicos la devoraban, mientras la sociedad la condenaba sin juicio, Valeria decidió no esconderse. Con lo poco que había ahorrado, alquiló un pequeño espacio frente a un hotel rival, el Gran Alameda, a solo 5 cuadras del Serrano Palace. Instaló allí un puesto temporal, modesto pero impecable, un mostrador de madera clara cubierto de flores frescas y un cartel sencillo que decía «Rosas de temporada, precios justos, transparencia total». No había ostentación, ni marketing, ni propaganda, solo trabajo honesto y visible. Cuando los reporteros la encontraron, esperaban una reacción emocional, pero Valeria los desarmó con calma. «No tengo nada que ocultar», dijo. «No me escondo porque no hice nada malo. Las flores no se defienden con discursos, se defienden floreciendo». Las imágenes del nuevo puesto comenzaron a circular en redes sociales y, para sorpresa de todos, la respuesta del público fue distinta esta vez. La gente empezó a apoyarla. Compraban flores por solidaridad, compartían sus publicaciones y comentaban frases como «La dignidad no necesita traje. La verdad florece, aunque la tierra esté envenenada». El negocio creció tan rápido que Valeria tuvo que contratar ayuda. Y fue entonces cuando nació una nueva idea: convertir la caída en una causa colectiva. Una mañana, mientras organizaba pedidos, Valeria volvió al mercado de Jamaica. Allí estaban las mujeres que habían trabajado con ella en los primeros tiempos, vendedoras, recolectoras, empaquetadoras. Todas conocían el esfuerzo, todas sabían lo que significaba empezar de cero. Las reunió en un puesto de madera, entre risas y lágrimas. «No voy a rendirme», les dijo, «y no quiero hacerlo sola. Quiero que cada una de ustedes tenga un lugar en esto». «¿Un lugar cómo?», preguntó una de ellas. «Como socias. Vamos a crear una cooperativa. No quiero jefas ni empleadas, quiero compañeras». Y así, con papel, tinta y convicción, nació la Cooperativa Rosas de Jamaica. El nombre era un guiño a sus raíces, al lugar que le enseñó todo lo que los libros no enseñan: a negociar con honestidad, a reconocer el valor del trabajo, a confiar en la mirada limpia del que gana poco, pero no roba. Durante semanas se dedicaron a estructurar la cooperativa. Cuentas claras, registros, certificados, comprobantes de pago, rutas de entrega. Valeria aprendió sobre administración, impuestos y logística con la misma disciplina con la que antes aprendía a vender rosas en las calles. Su lema era simple y poderoso: transparencia antes que poder. Los pedidos comenzaron a multiplicarse. Primero, encargos de bodas modestas. Luego, restaurantes y empresas que querían asociar su imagen con la historia de una mujer que había resistido sin perder la fe. Las ventas crecieron, pero lo más importante fue otra cosa. Los libros contables estaban impecables. Cada ingreso tenía respaldo, cada gasto tenía factura, nada podía ser usado en su contra. Una tarde, mientras revisaba los números con un contador voluntario del barrio, Valeria sonrió. «Nunca creí que terminaría disfrutando de los balances». El hombre rió. «Jamaica fue tu universidad, Valeria, y la dignidad, tu maestría.
Ella asintió mirando los registros. Sabía que el éxito no era un golpe de suerte, sino el resultado de la constancia y de la limpieza. Y sin embargo, en el fondo, una pregunta la inquietaba. ¿Dónde estaba Mateo? No había sabido nada de él desde su destitución. Tomás le había dicho que el joven se había marchado del país por unos días, quizás buscando silencio, o quizás intentando protegerla del escándalo. Pero Valeria lo conocía. Sabía que el silencio no era su refugio, sino su forma de resistir. Una noche, cuando cerraba el puesto, vio algo inesperado. Entre la multitud, una figura conocida se detuvo frente al kiosco. No llevaba traje ni corbata, solo una camisa blanca arremangada y los ojos cansados de quien ha perdido todo menos la fe. Mateo sonrió con esa mezcla de tristeza y ternura que solo se ve en quienes han tocado fondo. «Vine por una rosa», dijo. «¿Y puedes pagarla?», preguntó ella, sonriendo apenas. «Con la promesa de que no me rendiré», respondió él. Ella le entregó la flor. «Entonces estamos a mano». Se quedaron en silencio unos segundos, rodeados de luces y murmullos de la ciudad. Nadie necesitó explicar nada. Ambos sabían que el amor verdadero no se mide en los días de éxito, sino en las horas más oscuras. Y mientras la noche se cerraba sobre Polanco, las flores de temporada seguían abiertas, como si la vida misma se negara a marchitarse. En el próximo capítulo, el destino les devolverá la verdad. Un error en la manipulación del video revelará el complot, y los culpables comenzarán a caer. Será el momento del confronto, donde la integridad y la justicia finalmente se mirarán frente a frente. Antes de continuar, da like a este video, activa la campanita de notificaciones, comparte esta historia con quien crea en la resiliencia y la verdad, y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Cuéntanos qué piensas de Valeria. ¿La caída fue una pérdida o la oportunidad para renacer? Porque a veces, cuando el traje caro se cae, lo que queda debajo es el verdadero rostro de la dignidad. El sol de aquella mañana se alzó con un brillo que parecía nuevo. No era un día cualquiera. Era el día en que las verdades, enterradas bajo rumores, por fin saldrían a la luz. La ciudad despertaba con su ruido habitual. Bocinas, vendedores, motores. Pero en el pequeño taller de rosas de Jamaica, el aire tenía otro ritmo. El murmullo de las trabajadoras, el aroma de las flores recién cortadas, el sonido de las hojas registradas en el cuaderno contable. Todo parecía estar en perfecta sincronía. Valeria caminaba entre las mesas revisando los pedidos. A su alrededor, mujeres de distintos barrios, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, acomodaban los ramos que saldrían esa tarde. Era un lugar de trabajo, sí, pero también de esperanza. En cada flor había una historia, en cada factura una promesa cumplida. Sin embargo, bajo aquella calma, aún pesaba una sombra, el escándalo que había destituido a Mateo y puesto a Valeria en el centro de una tormenta mediática, seguía dejando rastros. Julián Serrano, el primo de Mateo, aún controlaba buena parte del consejo del grupo hotelero, y aunque la opinión pública se había dividido, nadie había probado su culpabilidad. La justicia, como las flores, tarda en brotar, pero cuando lo hace, florece con fuerza. Esa mañana, mientras revisaba papeles con su contador, Valeria notó algo extraño. Una cifra, pequeña, pero repetida. Una coincidencia que no debería existir. «Mira esto», dijo, señalando un número en la hoja. «Pagos duplicados», respondió el contador, ajustando sus lentes. «Pero no son tuyos, son de las filiales de Julián». Valeria frunció el ceño. «Pagos a proveedores, con direcciones falsas. Mira, aquí. Este nombre no existe en el registro fiscal. Y tampoco el domicilio». Guardaron silencio unos segundos. Luego, Valeria se recostó en la silla y murmuró: «Así que ahí estaba escondido el dinero. No en mis flores, sino en sus fantasmas». Pasó las siguientes horas revisando archivos, facturas, correos antiguos, y lo que encontró fue irrefutable.
una red de proveedores fantasma vinculados a hoteles del grupo, cuentas abiertas en paraísos fiscales y transferencias hechas bajo el nombre de intermediarios inexistentes. Todo el esquema de lavado de dinero que había querido atribuirle a ella era, en realidad, el negocio secreto de Julián Serrano. No sintió alegría, sintió paz. La paz fría y limpia que solo da la certeza. Esa noche llamó a Mateo. Él tardó en responder. Su voz al otro lado era cansada pero viva. Valeria, no sabes cuánto extrañaba escuchar tu voz. No me llames así, respondió con una sonrisa contenida. No estamos en una novela, Mateo. Tenemos trabajo. Él rió aliviado. ¿Trabajo? Sí, tengo pruebas, todas, facturas, chats, transferencias, lo que intentaron ocultar. ¿Estás segura? Tan segura como lo estuve el día que planté mis primeras rosas. Hubo un silencio largo. Finalmente, Mateo habló con un tono que mezclaba gratitud y amor. Entonces, es hora de que la verdad florezca. A la mañana siguiente, el viento en la ciudad era distinto. En los noticiarios, las imágenes del caso Rosas de Valeria seguían ocupando titulares. Pero mientras los periodistas buscaban nuevas especulaciones, en la fiscalía se escribía otro capítulo. Valeria y Mateo llegaron juntos, sin trajes de lujo ni abogados de renombre, solo con carpetas de documentos, registros de contabilidad y una fe inquebrantable. El fiscal, un hombre de rostro severo, los recibió sin entusiasmo. Señores, todos vienen diciendo tener pruebas. ¿Por qué habría de creerles a ustedes? Valeria deslizó sobre la mesa una carpeta gruesa, marcada con fechas y sellos oficiales. Porque las flores no mienten, respondió firme, pero los números tampoco. Mire usted mismo. Durante horas, el despacho se llenó de papeles, sellos, pantallas y silencio concentrado. Cuando el fiscal levantó la vista, su expresión había cambiado. Esto es suficiente para iniciar una investigación formal, dijo finalmente. Y si se confirma lo que estoy viendo, no solo se limpiará su nombre, señorita Mendoza, también caerán muchos otros. Y cayeron. En menos de una semana, los auditores del Estado confirmaron que Julián Serrano había desviado más de 40 millones de pesos mediante proveedores inexistentes. El video que lo incriminaba a él y a Regina Ledesma había sido manipulado con software profesional. Las grabaciones se desmontaron, los montajes fueron revelados y los implicados quedaron expuestos. Los titulares cambiaron de dirección como un viento repentino. El fraude de los Serrano. Se revela el verdadero culpable. Valeria Mendoza, exonerada y reconocida por su cooperación en el caso. El magnate que eligió la verdad antes que la herencia. Julián fue arrestado en su oficina, rodeado de cámaras. Trató de mantener la compostura, pero la evidencia era aplastante. Regina, acorralada por los medios, huyó a Europa. Su carrera terminó entre escándalos y juicios pendientes, y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin miedo. El consejo directivo lo contactó con urgencia. Le ofrecieron una disculpa formal, una indemnización millonaria y su puesto de vuelta, pero él no lo aceptó. No quiero volver a un trono que se sostiene con mentiras, dijo. Prefiero construir algo desde la verdad, aunque no tenga mármol ni oro. Valeria lo miró emocionada. Entonces ya sabes dónde está tu lugar. Sí, respondió él tomándola de la mano. A tu lado, entre las flores. La boda llegó meses después. Fue discreta, íntima, sin lujos ni cámaras. Se celebró en una pequeña capilla de San Ángel, el mismo barrio donde años atrás Valeria había sido humillada en aquel restaurante. La vida, pensaba ella, tiene un modo curioso de cerrar sus círculos. Las invitaciones fueron simples, papel reciclado y tinta azul. El banquete preparado por las mujeres de la cooperativa consistió en pan dulce, café de olla y flores de temporada sobre las mesas. No hubo diamantes ni joyas ostentosas, solo una promesa limpia,
honestidad y respeto mutuo. Doña Aurelia, ya anciana pero radiante, presidió la ceremonia con un rosario en la mano. El amor, dijo con voz temblorosa, no se trata de quién salva a quién, sino de quién camina al lado sin empujar. Tomás, el viejo chofer, lloró en silencio en la primera fila, sujetando un pañuelo. Era un llanto sincero, de esos que se reservan para los milagros que uno pensaba imposibles. Mateo vestía un traje gris sencillo. En las muñecas, unos gemelos de plata heredados de su padre, el único lujo que conservaba. Valeria llevaba un vestido de algodón blanco, hecho por sus compañeras de la cooperativa. En el ramo, flores que crecieron en el mismo suelo que había alimentado su lucha, jazmines, claveles, bugambilias. Cuando pronunciaron sus votos, el silencio se volvió casi sagrado. «Te elijo», dijo Mateo, «no por lo que fuiste, sino por lo que eres cuando nadie te mira». «Y yo te elijo», respondió ella, «no por lo que puedes darme, sino por lo que me enseñas al renunciar al poder». No hubo orquesta, ni fuegos artificiales, ni aplausos exagerados. Solo la música del viento y el sonido de las manos que se encontraban para sellar un pacto eterno. Años más tarde, Rosas de Valeria era ya una institución. La cooperativa contaba con 3 sucursales en la ciudad y una en Puebla. Cada sede tenía su propio taller, una guardería para los hijos de las trabajadoras y un programa de becas para jóvenes del barrio. Valeria había convertido su experiencia en un modelo de negocio ético y Mateo en un gestor incansable de nuevos proyectos. En el patio central del taller principal, una placa de bronce recordaba el origen de todo. Nacimos de la tierra, crecimos con trabajo, florecimos con justicia. Doña Aurelia, aunque ya caminaba despacio, seguía visitando la cooperativa cada semana. Se sentaba en su silla de madera, bajo la sombra de un rosal, y observaba con orgullo cómo las mujeres organizaban turnos y discutían precios con firmeza. «Mira, hija», le decía a Valeria, «antes te miraban con desdén por vender flores. Ahora las flores te abren las puertas del mundo». Valeria sonreía. «No son las flores, abuela, es la dignidad. Crece donde la siembras». En una pared del taller colgaban fotografías. La primera tienda, la cooperativa en construcción, la boda, los niños jugando entre cajas de cartón. Y en el centro, enmarcada en madera, una frase escrita a mano por Valeria. «La compasión es capital. El amor, cuando respeta la dignidad, multiplica la riqueza para todos». Los años pasaron, pero la esencia no cambió. Valeria y Mateo, ahora padres de gemelos, seguían trabajando codo a codo. En las mañanas, revisaban los pedidos y los envíos. En las tardes, dedicaban tiempo a su familia y a las actividades sociales. Y en las noches, cuando la ciudad dormía, se sentaban juntos en el balcón, viendo el brillo de las luces lejanas. A veces, hablaban de cómo empezó todo. Una humillación en un restaurante, una rosa comprada por compasión, una abuela con sabiduría ancestral. Otras veces guardaban silencio, porque había cosas que no necesitaban palabras. Bastaba con mirar el fruto de todo lo que habían construido. El final no fue un cierre, sino un comienzo. Valeria sabía que siempre habría desafíos, nuevas injusticias, nuevas luchas, pero también sabía que no estaba sola. El amor que había encontrado no era un refugio ni una dependencia, era una alianza entre iguales, un amor que no pedía permiso para existir. En la puerta del taller, bajo el letrero de madera que decía «Rosas de Jamaica, Cooperativa de Mujeres Libres», Valeria solía repetir a las nuevas trabajadoras: «Aquí no vendemos flores, vendemos esperanza». Y mientras los niños jugaban alrededor de las cajas, mientras el aroma de bugambilias y jazmines llenaba el aire, la historia volvía a recordarse una y otra vez. La historia de una mujer que no necesitó salvarse con dinero ni poder,
sino con trabajo, verdad y corazón. La compasión es capital, la integridad, la inversión más segura. El amor, cuando respeta la dignidad, no reduce ni divide, multiplica. Porque el verdadero éxito no está en los aplausos, sino en las manos limpias y el alma en calma. Y porque toda historia de redención comienza con una decisión sencilla: no renunciar a ser justo, incluso cuando el mundo entero parezca injusto. Antes de cerrar esta historia, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con quienes creen en la justicia y el amor verdadero, y comenta desde qué ciudad nos acompañas. Cuéntanos qué te dejó esta historia, qué parte te conmovió más y si alguna vez has visto florecer algo hermoso después de una caída. Porque las rosas de Valeria no son solo flores, son prueba viva de que la dignidad, cuando se cultiva con amor, nunca muere.